quitando obstáculos y moviendo montañas. En el libro de los Proverbios, capítulo 18, versos 20 y 21, nos dice la palabra de esta manera: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sabías tú que las palabras en base a esta porción de la Sagrada Escritura, Dios nos hace entender, pero muchos desconocen? Pero ¿sabías tú que las palabras tienen un poder asombroso que pueden producir vida o muerte? Las puras palabras pueden darte la victoria o tu derrota. Pueden llevarte a la prosperidad o a la miseria y a la pobreza. Pueden darte sanidad o mantenerte enfermo. Pueden producirte felicidad y gozo o tristeza y depresión. Pueden levantarte o derribarte. Las palabras que hablamos son mucho más poderosas de lo que nos imaginamos y pensamos. Psicólogos, médicos, filósofos están empezando a darse cuenta y a comprender que la palabra que nosotros hablamos tiene un efecto trascendental en nuestras vidas. Han llegado también a entender que lo que dice esta porción de la palabra de Dios, estos dos versículos, son una realidad en el mundo natural en el que estamos viviendo. Por ejemplo, un lingüista destacado que se llama Saussure, F de Saussure, no sé cómo se pronunciará, francés, sostuvo que el lenguaje produce una interacción entre lo que estamos hablando, que es, se puede decir, subjetivo, pero tiene una acción poderosa en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en la salud de nuestros cuerpos, en nuestro ánimo, en todo aquello, nada más las palabras que hablamos. Revelándose con esto la influencia de que las palabras obran en el área psicológica, física, mental, afectando todo el ser. ¿Qué es el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Lo interesante es que la palabra de Dios, la Biblia, nos narra una historia respecto al poder que tiene la palabra. En Marcos 11 leemos un evento que todos hemos leído tal vez muchas veces. En Marcos 11, del versículos del 12 al 14, leemos lo siguiente: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pasamos al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios,
Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y todos decimos amén. Muy bien, dáselo fuerte. La primera lectura que hicimos en el versículo 12 nos dice que cuando Jesús salió de Betania, iba rumbo a Jerusalén nuevamente. Dice que tuvo hambre, probablemente había salido muy temprano para alcanzar a llegar antes de que llegara mucha gente allá a Jerusalén. Y dice que vio a lo lejos un árbol de higuera. Los árboles de higuera, cuando ya tienen algunos años, están grandes, altos, frondosos. La hoja de la higuera es una hoja verde, preciosa, hermosa. Realmente es un árbol muy bonito que da unos frutos deliciosos llamados higos. Alguien dirá, ay, ese pastor. Hay gente que, yo les digo porque tengo una higuera ahí en el barandal de mi casa, ahí en la cerca, y la gente pasa en unas ramas que salen hacia afuera y se quedan mirando. El otro día estaba yo así caminando y como que no me dice, ¿usted sabe qué árbol es ese? Y no sabían que yo vivo en la casa. Le dije, sí, es una higuera. ¿Una higuera? ¿Y eso que tiene? ¿Cómo se llaman? Dije, wow, hay gente que no sabe que una higuera da higos. Y entonces le dije, da higos, mire, agarre ese. ¿Puedo? Sí, agárrelo. Entonces agarre, córtale, cómalo y verá qué delicioso está. Dije, cuando pase, agarre los que quiera. Se me volvió a mirar como diciendo, dije, yo vivo aquí, no se preocupe. Así es que realmente uno a veces no se da cuenta que la higuera es precioso. Y ese árbol que yo tengo realmente, tristemente lo sembré en un lugar donde no tiene el espacio. Y bueno, ya quisiera uno tener un lugar después más grande donde poder sembrar todo lo que uno quiere ver, pero la higuera es preciosa realmente. Cuando estuvimos precisamente allá en Turquía, vimos higueras, y en Israel vimos higueras, tremendos árboles de higueras, unos higos todos morados, oscuros, dulces, riquísimos. Entonces, cuando una higuera ya está a punto de dar fruto, primero empiezan a salir las bolitas, aquellos como florecitas, dicen unos que son las flores. Lo importante es que empiezan a formarse, y la higuera, la hoja empieza a crecer y como que cubre al higo. Cada hoja casi trae un higo. Entonces, cuando una higuera está llena de hojas, es que tiene mucho fruto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vio aquello, pues se acercó, dijo, ahorita voy a echarme un buen desayuno con un montón de higos. Y dice que cuando llegó, nos dice la palabra, dice, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. En primer lugar dice, porque no era tiempo de higos, dice la Escritura. Eso fue lo que escribió Marcos, fue su apreciación. Entonces, muy bien, puede ser que no fuera tiempo de higos, pero yo ya sé por experiencia propia que primero sale el frutito, el higo, y empieza a crecer, y cuando ya está la hoja es que hay un higo, ¿verdad? Cuando ya empiezan a caerse las hojas tampoco hay higos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento, cuando él se acerca y no encuentra nada y ve aquel árbol frondoso, lleno, él dedujo. Y como dicen muchos estudiosos de la palabra, porque aquí hay dos lecciones en esa lectura, dicen que el pueblo de Israel, Dios siempre lo consideró como una higuera que debería de dar fruto, que debería estar frondosa y todo. Entonces, al llegar y encontrar aquel árbol frondoso con higueras y todo, y no tener fruto, eso le dijo al Señor Jesús que aquel árbol era un árbol estéril.
de por sí era estéril, quiere decir que nada más salía, tomaba los nutrientes de la tierra, tenían gran savia, se alimentaba, las ramas, los troncos y todas las hojas preciosas, nutriéndose, pero sin fruto. Y que esto para ellos es que el pueblo de Israel estaba siendo muy religioso, estaba en un nivel espiritual muy deplorable, y tenían el templo. Bueno, ya sabemos que un día anterior había ido al templo el Señor Jesús y había visto las mesas y los cambistas, y como él dijo después en ese mismo día, porque fue cuando al otro día cuando hizo lo de la limpieza del templo, que dijo que vosotros habéis hecho mi casa de oración será llamada, y vosotros le hicisteis una cueva de ladrones. Y dice que derrojaba las mesas de los cambistas y todo, con una autoridad tremenda que tenía, como que Él es Dios y aquel era su templo, y la gente no alcanzaba a valorarlo ni entenderlo. Entonces vemos cómo Él toma aquello, y cuando ve aquella higuera, como que sintió aquel celo de lo que era la nación de Israel, que no estaban dando fruto, que nada más estaban muy aparentemente religiosos, dando una imagen al mundo de que eran y no eran. Entonces estaba declarando también un juicio que además vino sobre la nación de Israel 30 años después nada más. Entonces lo que él dijo dice: nunca jamás nadie coma de ti fruto. En una forma en la que a lo mejor salía por ahí un frutito chiquito, no sabemos por qué, pero él la sentenció y le dio aquella maldición sobre la existencia, sobre la vida de aquel árbol frondoso. La circunstancia está que nosotros vemos que la esterilidad de aquel árbol lo hizo llevar a aquella declaración. Pero si seguimos leyendo, ya cuando pasamos al versículo 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Desde la raíz. Y entonces Pedro, yo me imagino que Pedro se quedó sorprendido. ¿Cómo está el Señor maldiciendo si no lo hemos visto que Él maldiga a nadie casi, o nunca lo habían visto, y que maldijera aquel árbol con aquel énfasis? Entonces Pedro, recordándose, le dijo: Maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor no le vino a dar la explicación: mira que la nación de Israel y que no están dando fruto y que están dando. No, el Señor agarró aquello, porque siempre Él utiliza todas las circunstancias que suceden en nuestra vida para enseñarnos algo, para mostrarnos algo. Inmediatamente lo que me imagino que se sorprendió este Pedro de poder entender eso y darse cuenta de esto, que le dijo, dice: respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy bien. Entonces aquí vemos una cosa muy importante que el Señor le está diciendo a Pedro. Le respondió inmediatamente a Pedro dándole una explicación que Pedro se sacó un poquito de onda, como diciendo: ¿qué tiene que ver esto? Entonces él le dice: te digo que lo que tú declares, lo que digas con tu boca, eso va a suceder. El Señor Jesucristo le estaba dando el poder que hay en nuestras bocas, y que Él le estaba demostrando de lo que ellos podrían hacer y de lo que iban a hacer con su hablar. De tal manera que la aplicación que le estaba dando el Señor Jesucristo claramente se refería al poder que viene por medio de la palabra, pero la palabra no tiene poder si no tienes fe. Si no tienes fe. Por eso le dijo: quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón. Quiere decir que podemos hacer una declaración tremenda, pero si hay duda en tu corazón, aquello no se va a realizar.
Por eso dice: de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tenemos que notar la primera condición para orar con fe en Dios. ¿Cuál es esa primera condición? Es el objeto de la fe. El objeto de la fe. Por eso en el versículo 22 leemos: respondiendo, Jesús les dijo, ¿qué? Léelo más fuerte conmigo. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Jesús no dijo: tengan fe o tened fe. Dijo: tened fe en Dios. La fe tiene que tener a alguien a quien dirigirse. La fe tiene que tener a alguien en que apoyarse. La fe por sí sola no obra nada. Porque yo puedo decir: yo tengo fe. ¿En quién? ¿En qué? No va a solucionarse nada. Yo tengo fe que voy a llegar temprano a la escuela. Yo tengo fe, y usamos la palabra fe para muchísimas cosas triviales. Comúnmente, yo tengo fe en que no se me va a acabar el gas. Yo tengo fe en que me va a alcanzar. Y así podemos hablar de muchos detalles, y usamos la fe, la palabra fe, como si algo fuera una confianza. Sí, es una confianza, como una esperanza de que tal vez llegue. Y de eso no se estaba refiriendo el Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo que tuvieran fe en Dios, porque la fe en Dios indica que estás situando tu fe. La fe no tiene valor por sí misma, solamente el objeto en el cual descansa ella, y en este caso es la persona de Dios mismo. La Biblia nunca nos dice: tengan fe por tener fe. No, siempre nos está diciendo: te felicito por tu fe, es grande. ¿Pero fe en quién? En Él. Estaba poniendo fe en Él. Por eso a los ciegos, aquellos, cuando les dio la sanidad, les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Creen que puedo hacer esto? Porque les digo: ¿tienen fe? Pues sí, tenemos fe. No, ¿tienen fe en mí? ¿Tienen fe que yo lo puedo hacer? Entonces el enfrentamiento que hacía el Señor Jesucristo era: ¿qué tanto era lo que estaban creyendo en Él? En el poder y en el amor que Dios les estaba mostrando a toda la gente que venía y se acercaba. Y aún los que no hablaba con ellos, nada más llegaban y lo tocaban, eran sanados, porque Él sabía que tenían fe. ¿En quién? En Él. ¿Y cómo se llama Él? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. A Él dijo: tengan fe en Dios. Pero cuando los tocaban a Él, ¿lo tocaban a quién? A Jesús, que Él es el Dios eterno que reina por siempre. Por eso la fe no tiene poder. Es el objeto de la fe lo que tiene poder. La fe de una persona no va a remover ninguna montaña. Dios la va a remover. Porque a veces pensamos: si yo tengo fe y la palabra dice que yo tengo fe, voy a mover esta montaña. No, Dios la va a remover. La fuerza de la fe no es la fe. La fuerza de la fe es Dios. Es Dios. Por eso en la Biblia todos los que vinieron a Dios tenían poca fe, mucha fe, mediana fe. Pero eso no, Dios le dijo: ¿tienes mucha? ¿Tienes poca? ¿Tienes para que puedas ser sanado? No, lo que quería Jesús era identificar que tuvieran fe. ¿En quién? En Él. Que tuvieran fe en Él. Él es el objeto de la fe. Y cuanto más conoce uno a Dios, uno va aumentando su fe. Por eso la fe viene por el oír lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús. Por eso
Todas las cosas están en la medida que tú conozcas más a Jesús, más de su amor, más de su poder. Entonces el primer punto era: el objeto de la fe es Dios mismo. El objeto de la fe es Dios. El segundo punto que vamos a ver en esta noche es un hecho notable acerca de la fe, y es su propósito. El propósito de la fe es obrar milagros. Obrar milagros. Y en este caso era mover montañas. Mover montañas. Entonces tenemos que el mensaje que tenemos hoy es: la fe obra milagros, y fue dada para que moviéramos montañas. Por eso vemos que Él dijo: tened fe en Dios. Y entonces les dijo, versículo 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces Él estaba diciendo a esa montaña: quítate. Y que vemos que ¿por qué les puso ese ejemplo? ¿Porque realmente pensaba Jesús que iban a estar moviendo montañas? No era que estuvieran arrancando montes y cosas así realmente como eso, sino que Él les estaba diciendo que todo problema que se te presente en tu vida, que venga a tu hogar, a tu familia, a tu empresa, a tu negocio, que sea como un monte que tú sientas como imposible de que llegue a quitarse y a retirarse o a ser destruido el problema, eso, para que no te afecte más. Solamente necesitas tener fe. Fe en Dios. Fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, os será hecho. Es por eso que el Señor Jesucristo hablaba de la oración, porque dijo que la oración, cuando oréis, dice: el que dijere a este monte: quítate y échate en el mar. Por en el 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Quiere decir que uno aprende a tener fe en Dios y a la medida que oras. ¿Por qué no hay más fe en nosotros? Tenemos que reconocer, tenemos que aceptar, porque a veces como creyentes, como cristianos, nos acostumbramos a la vida buena, a la vida poderosa del cristianismo genuino, que es de estar en una íntima comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y llegamos y pedimos y oramos, y el Señor nos concede todas las peticiones de nuestro corazón. La mayoría de nuestras oraciones son respondidas con un sí de parte de Dios. Rara es la vez que Dios nos dice un no, pero te lo dice un no para que tú sepas que es por tu bien, que es para tu bendición. Pero Dios siempre responde, y a veces, como hemos dicho, a veces dice no ahorita, más después, cuando llegue un cierto tiempo, una cierta circunstancia en tu vida o en las circunstancias que te rodean, para que aquello llegue a cumplirse en tu existencia. Pero entonces estamos viendo que no se trataba de la mucha o de la poca fe que pudieran tener, porque toda la gente que tenía era respondido a su petición. Pero ¿cómo se aprende uno a orar? Nosotros nos hemos acostumbrado y ya casi pasa el día, agarramos la Biblia, leemos un capítulo y hacemos una oración de corre y damos gracias por la comida. Padre, te damos gracias. Y a veces algunos se ponen a predicar a la hora de la oración, se enfrió la sopa y toda la cosa, porque están orando y Padre, te pedimos, y se acuerdan del enfermo y se acuerdan de que no es momento para estar intercediendo en ese momento. Hay que concentrarnos en la oración, pero eso también nos quiere decir que nosotros debemos de tener tiempos, porque hay necesidad de orar, y en la medida
que tú estés orando. Oye lo que te voy a decir esta noche. En la medida que tú ores, no sé, hay en el manual de Lola, en orar, ahí les decimos cómo deben de orar sencillamente. Orar por la familia, orar por la iglesia, los lunes, los martes, los miércoles. Y hay unos que llegan muy emocionados y agarran su manual y empiezan a orar y oran, terminan en el local y guardan el manual y se acabó la oración. Tenemos que ponernos a orar. Orar es hablar con nuestro Dios, es platicar con Él. Eso que tú necesitas depende de Él. Él es el único que te puede responder a tu necesidad, obrando esa cosa imposible que a lo mejor tú no puedes solucionar, porque a veces cuando nosotros la podemos solucionar, como que no le damos mucha importancia. Señor, ayúdame y ya te pido que me ayudes, pero sabemos que tenemos recursos, que tenemos el dinero, que tenemos la relación, que tenemos las cosas que ya necesitamos, y como que no nos preocupamos tanto. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a no perder la comunicación con Él, porque van a llegar tiempos y van a llegar momentos. A todos se nos presenta un tiempo donde una montaña se va a presentar. Llámese un gigante como Goliat, llámese una enfermedad, llámese un problema económico, llámese una ruptura familiar, llámese algo. Llegan momentos donde que sentimos que la muerte nos está agarrando, que nos está atropellando un camión, que nos está dejando totalmente heridos, que nos está dejando totalmente lastimados, y lo que necesitamos es un milagro que suceda cuando pudiéramos decirlo como el Señor lo dijo: si dijeres este monte, quítate y échate en el mar, problema te quitas y te echas en el mar. Estaba leyendo precisamente de un siervo de Dios que tuvo varios infartos y que tuvieron varias lesiones, que estaba en su corazón totalmente lastimado y dañado, y le dijeron que no tenía muchas esperanzas de vida. Y al fin de cuentas, un siervo de Dios que había predicado estas cosas como la que yo la estoy predicando en esta mañana, y Dios se encarga de recordarnos lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, porque llegan los momentos y los tiempos en los que necesitamos ese milagro. Entonces él se acordó que dijo, que el Señor Jesucristo dijo: monte, desarráigate y échate en el mar. Entonces dijo: problema y enfermedad, lesiones de mi corazón, se arrancan, se quitan, se salen fuera de mi cuerpo y se van al fondo del mar. Y dice que a partir de ese momento, dáselo fuerte. ¿Estás creyendo una palabra? A lo mejor para ti va a venir un día en que vas a poder decir: problema, en el nombre de Jesús, enfermedad, cáncer, problema económico, no sé, la demanda, el embargo que te estén haciendo, lo suspendo en el nombre de Jesús, y se lanza al fondo del mar, y podemos tener el poder y la autoridad, porque el Señor no estaba jugando. Lo hizo con un árbol que tiene unas raíces profundas, y era un tronco seguramente grande, no era un arbolito chiquito. Por eso vemos que el Señor, los apóstoles se quedaron asombrados. Pedro, que era el líder, y le dijo: Señor, mira, para que él pudo valorar la calidad del poder del milagro. Y el Señor no se entretuvo a decirles: así como ustedes oyeron, ustedes también pueden hacerlo si tienen fe y no dudan en su corazón. Por eso el segundo hecho es: el propósito de la fe es mover montañas. Mover montañas. Y así continuamos al tercer punto, que es un tercer hecho notable: es la forma de tener fe. La forma de tener fe la estaba adelantando hace un momento, es orar. Jesús está diciendo: cualquiera que no dudare, sino que creyere lo que será hecho. Lo que dice, lo que diga le será hecho.
Y aquí hay dos puntos de reflexión que vamos a valorar. Primero, dice, no dudare, cualquiera que no dudare. Esto es, no puedes tener la mínima cosa de duda en tu corazón. Porque cuando hay algo de duda, ya no es fe, ya no es la certeza, ya no es la convicción de lo que no ves. Ya estás diciendo, ¿será? ¿Será que tal vez? Por eso no podemos nunca darle lugar a pensamientos que cuestionen el poder, la gloria de nuestro Dios, porque es a Él en quien está poniendo nuestra fe. Nuestra confianza está puesta en Jesús, en el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando tú estés orando, no dejes que el diablo te meta, porque inmediatamente el diablo te va a empezar a atacar. ¿Y qué tal si no? Y si no sucede, y a veces estamos orando porque el problema se solucione, y a veces estamos ya pensando, y si no se soluciona, ¿qué voy a hacer? Fíjense, así suceden las cosas. Y si no sucede, y si no se soluciona ahorita, ¿qué voy a hacer? Hoy, sencillamente, hoy al mediodía estuvo Elías en la casa. Hoy fue cuando le dio el dolor, ¿no? Ayer fueron a comer en la casa y estábamos así, y de repente estaba en mi recámara y empezó a gritar que tenía un dolor en el estómago. ¿Y dónde te duele? Acá. Y estaba llorando. Entonces ya sabemos que no es show cuando ya está a cierto nivel. Y entonces Daniela, y él empezó a tocar y a tentar, y empezó a decir, bueno, pues hay que orar. Pero cuando yo estaba pensando hay que orar, estaba diciendo hay que llevarlo a la clínica, hay que ver con qué médico, quién lo va a ver, y todas las cosas. Y cuando de repente Dani dijo, vamos a orar, papá, ora por él. Como que te movieron así y te volvieron a colocar en el lugar que debes de estar. Muchas veces estamos orando, sí tenemos fe, pero estamos orando, pero ya estamos pensando que si no sucede, ¿qué vamos a hacer? Y no quiere decir que no vayamos a hacer, si no sucede, vayamos a hacer otra cosa. No quiere decir que no, porque Dios se puede estar moviendo en un segundo nivel, a otra circunstancia. Pero en ese momento, tengo junto a mi buró, que está junto a la cama de ustedes, no digo de ustedes porque es mi cama, la casa de ustedes, pero es mi cama. Lo importante es saqué el aceite, tengo un aceite para unción ahí, y lo agarré, se lo puse en su frente y se lo puse en su estómago. Y oramos decretando que cualquier cosa que estuviera causando ese dolor, fuera infección, fuera una lesión que tuviera, el dolor se quitaría inmediatamente. Le dije, Señor, lo arrojamos al fondo del mar y este dolor se va en el nombre de Jesús. Y empecé a sentir como un calor de mi mano tocaba su vientre. Y entonces le dije, gracias, Señor, gracias. Y el diablo, ¿y si no? Y yo dije, ya no quise hacerle más caso, porque ahí está la batalla. Por eso el Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro. Dice, y si no dudar en su corazón, tengan fe, pero no duden. ¿Y saben cómo es cuando entra que no tengas duda? Tienes que pensar que esa oración la está escuchando Él la está escuchando. Nuestro Señor Jesús está ahí con nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, está con nosotros. Se nos olvidamos y lanzamos nuestras oraciones hasta el trono de la gracia y decimos, ahí hasta el trono de la gracia, cuando Él está ahí parado junto a nosotros, el Todopoderoso Dios, y está para responder nuestra oración. Y en ese momento ya pasó aquel momento de crisis. Y dije, muy bien, Señor, gracias. Yo sé que va a sanar ahorita con médicos y médicos, pero va a sanar. Y Dani empezó a sobarle el estómago. Y al rato empezó a brincar Emilio. Emilio se le tiraba encima. Y siempre se está con el dolor. Y Emilio se le tiraba encima. Y al rato, Emilio, deja de eso.
menos de un minuto, ya que él estaba parado diciendo que jugando, y yo dije, ¿será que se aventó un gol? No. Fíjate cómo el diablo quiere robarle la gloria al Señor. No, Dios nos hizo un milagro. Y así cositas, detallitos, cómo empiezan orando. Ora, pide, fortalece tu fe, date cuenta de que Dios está obrando milagros en las cosas sencillas, como pudo haber sido una cosa grave. No podemos haber pensado que a lo mejor era un apéndice que empezó con dolor, que se le hubiera roto, o alguna bacteria que entre, que llegue y le dé una peritonitis, que tengan que traerlo al hospital, que tengan que abrirle el vientre. Todas esas cosas pueden ser posibles, pero como ya sucedió el milagro, lo menospreciamos. Al contrario, tenemos que darnos cuenta que tenemos a un Dios todopoderoso y que responde nuestras oraciones y que nos ha dado la oportunidad de obrar milagros. No debemos de cuestionar, no vacilar, no preguntar, no cuestionar, no considerar, no estar de ninguna manera preocupados, aunque estamos, pero aprender a descansar en el Señor, porque Dios mismo sabe lo que va a ocurrir, lo sabe perfectamente, y en el pensamiento de Dios no hay dudas. En el pensamiento de Dios hay una plena certeza y seguridad de lo que Él es y de lo que Él va a hacer. ¿Ustedes creen que Dios tiene dudas? ¿Será que puedo levantar a este muerto? ¿Será que puedo hacer este milagro? Si Él hizo los cielos y la tierra, las galaxias, las constelaciones, y mantiene el mundo en su equilibrio, los mares y todo lo que ellos hay, y te conoce a ti y sabe cuántos cabellos de tu cabeza te cayeron el día de hoy, y lleva contado los que tienes. Ni tú sabes cuántos tienes, Él sí. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso lo que Cristo quiere es que nosotros crezcamos en fe y en confianza. Él quiere que creamos que todas las cosas son posibles por medio de Él, porque Él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y todos decimos sí, amén. La forma de tener fe es orando. Y oras con una motivación, porque crees que Dios todo lo que nosotros, porque Él dijo que todo lo que nosotros digamos nos será hecho. Todo lo que nosotros digamos nos será hecho. Por eso dice la palabra que si creemos y no dudamos nada, estamos centrados en la voluntad de Dios y podemos decir y hablar la palabra como un hecho, como un hecho. Recuérdense que Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Él declara las cosas que no son como si fuesen. Pude haber dicho, a lo mejor, porque estuvimos diciendo, Señor, sánalo, límpialo, quite este dolor. Pudimos haber dicho, sé sano en el nombre de Jesús y todo dolor se va, y ya. ¿Por qué? Porque sentimos la fortaleza, la orden de quién estamos orando, en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es todopoderoso. Por eso llegamos a entender que tenemos que ver que la fe está puesta en la autoridad que Dios tiene sobre toda su creación. Toda su creación. Por eso vemos que la cuarta punto que teníamos para el mensaje de hoy es que la fe es su resultado, es resultado de una persona que ora y que tiene fe en Dios, porque lo que diga le será hecho. Porque la persona que tiene fe en Dios, lo que diga le será hecho. Las montañas que estás enfrentando, si tú tienes fe en Dios,
esas montañas serán removidas rápidamente, eficazmente, y no va a haber nada que las pueda detener. Por ejemplo, leemos Mateo 21:22. Ahí vamos corriendo ahora sí con los textos. Dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿lo qué? Lo recibiréis. Mi pregunta para ti, y me pregunto yo a mí mismo: Hiram, ¿crees esto? Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. ¿Quién me está hablando? ¿Quién? Jesús, que es Dios. ¿Quién nos está hablando esta noche? Jesús. ¿A quién viniste a escuchar? Veniste por su consejo, veniste por una palabra. Al menos eso les quiero recalcar cada que vienen. Aquí venimos a adorarle, a alabarlo, sí, pero venimos a escuchar palabras que fortalezcan nuestra fe, que nos hagan afuera salir a vencer al enemigo, a vencer a la tristeza, al dolor, la pobreza, la miseria, la angustia, la desesperación, los fracasos, las tristezas, y salir de aquí cargados con fe, porque la fe es lo que obra los milagros. Sí. Y todo lo que pidéis en oración creyendo lo recibiréis. Y Jesús les dijo, Marcos 9:23, aquí la que acabamos de leer, en Marcos 9:23, dice: Jesús les dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Este evento, cuando Jesús les dijo esto, era el evento de aquel padre que tenía a su hijo, que el diablo lo atacaba y lo tiraba en el fuego, lo quería matar, y los discípulos no pudieron. Por eso él dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y les dijo: tráiganmelo. ¿Desde cuándo le sucede? Y investigó con el papá, que desde niño estaba enfermo y que lo agarraba. Entonces él le dijo: demonio, espíritu, demonio sordo y mudo. Imagínense, le daban como ataques y lo tiraban. Pero le dijo: demonio sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Ahí aprendí que muchas veces tenemos que declarar eso cuando liberamos a una persona de algún espíritu demoníaco. Decirle al mismo demonio: y no entres más en él. Y no tenemos que gritar, no tenemos que hacer aspavientos, no tenemos que, a veces pensamos que la liberación de las personas es que tengamos que hacer muchas cosas así, y andar, como dicen algunos, hacer círculos de oración. Y no, es que tú entiendas lo que hoy el Señor te está enseñando. Que tienes que tener fe en Él, en el que vive en ti y está en ti, el Dios Todopoderoso, el Dios que obra milagros, el que secó aquella higuera con el propósito de enseñarnos y dejarnos una evidencia de lo que es el poder de la palabra, de una palabra de fe que descanse en Él, en la persona de Dios. Y entonces no va a haber nadie que pare las palabras que tú digas, porque están en la persona de Dios. Y si antes creías y lo decías, ahora tu fe va a ser renovada, va a ser fortalecida, y esta noche vas a comenzar a orar de diferente manera. Sí, te vas a arrodillar y vas a decir: Señor, en el nombre de Jesús, fortalece mi fe para que cuando yo agarre el asunto, declare sanidad, declare liberación y con autoridad, y nunca más vuelves a entrar en él. Y todos decimos: amén. Por eso vemos que en Juan 14, 12 y 14, vean lo que dice, estoy leyéndoles la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Tenemos que realmente darnos cuenta que el Señor nos dijo en Mateo 17:20, Mateo 17:20, Jesús les dijo: ¿por qué no sucedió? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Volvemos a reflexionar sobre lo que ya vimos hace unos momentos. Toda la gente que iba buscando a Jesús, algunos tenían poca fe, a otros los halagó porque tenían mucha fe, pero todos recibieron milagro. Nunca tú dudes, porque el diablo te ataca: es que tienes poca fe, por eso no sucede. No, al contrario, yo la enseñanza la tomo así. El Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, si tu fe fuera tan chiquitita, eso es suficiente para mí, dice Dios. Nada más con que creas que yo soy el que obra el milagro, no tú, sino que esa pequeñita fe descánsala en mí. Es que yo creo que puedes hacer el milagro. Exactamente, yo creo que puedes hacer el milagro. Honra a Dios, honra a Jesús con esa pequeñita fe. Y en la medida que vayas practicando tu fe, poniéndola en acción, dice que va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta llegar a ser un gran árbol. De tan pequeñito va a ser un gran árbol. ¿Y qué te parece si no esta noche tomas una decisión y decir: pues yo voy a comenzar hoy a hacer declaraciones de fe, aunque mi fe sea tan pequeñita por un grano de mostaza, pero para de aquí a la Navidad va a ser un árbol donde va a haber milagros en todo lo que queda noviembre y luego diciembre. En mes y medio vamos a levantarnos poderoso, obrando milagros en nuestra vida. Milagros en nuestra vida. Si tenemos fe en ¿quién? En Dios. Tened fe en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que en esta noche tú tengas fe. Por eso yo quiero pedirte: ¿tienes fe en que Dios puede obrar un milagro en ti esta noche? ¿Tienes fe en que Dios puede obrar un milagro en ti esta noche? Pues yo no quiero que te vayas sin tu milagro. Pasa al frente. Pasa al frente. Pídele al Señor tu milagro. No dudes en ningún momento. No permitas que ninguna duda. Yo sé que tú mueves montañas. Tus ojos. Creo en ti. Mantengan sus manos medio levantadas. Estén cantando lo que se saben cantar, pero estén diciéndole: Señor, mi fe descansa en ti. Yo creo que tú puedes hacer este milagro. Y no nada más lo puedes hacer, yo sé que vas a hacer este milagro, no como una exigencia, sino que producto de su amor, de su misericordia. Y si esta noche tú viniste, es porque vas a recibir un milagro en tu vida, en tu hogar, en tu necesidad. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú
Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Sé que lo harás otra vez. Mueves montañas, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Nunca fallarás, nunca fallarás. Oh, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti,
promesas siguen pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Espíritu que los está tocando. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre. Montañas, rompe cadenas, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad, mueve montañas, rompe cadena, mi Dios está aquí, se mueve hoy aquí, venció la muerte, resucitó mi Dios, pronto regresará, vestido en majestad. Su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Mi Dios todo lo puede, su poder hoy se mueve, nada imposible para mi Señor. Mi Dios vive por siempre, Él es suficiente, milagros hoy suceden, Él está aquí. Palabra santa, palabra eterna, poderosa palabra que obra milagros. Por tanto os digo,
Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gracias, Dios nuestro, porque te haces presente. Sentimos tu poder obrando en nuestras vidas. Tú conoces y sabes que hay montañas que nosotros no podíamos mover, pero ahora se moverán esas montañas. Se moverán esas montañas. En el nombre de Jesús se desarraigan esos árboles frondosos y se arrojan al fondo del mar. Toda enfermedad, todo problema financiero, todo problema de salud físico, mental, emocional, del sistema nervioso central, periférico, órganos, aparatos, sistemas, y estamos hablando de aparato cardiovascular, sistema pulmonar, sistema renal urinario, sistemas digestivos, sistema de huesos, osteológico, muscular. Todo problema de nuestros cuerpos es sanado. Nada es imposible para nuestro Dios. En el nombre de Jesús declaramos esta noche de milagros. Milagros están descendiendo sobre nuestras vidas, porque tú, Padre, dijiste que todo lo que dijéramos nos será hecho si creyéramos en nuestro corazón. Tu palabra dice: si no dudares en tu corazón, si no creyeres que será hecho lo que dices te será hecho. Y todos decimos amén.